Cualquiera sea tu norte en la búsqueda de un buen libro para tu tesis, para tu investigación, para tus clases, Librería Sur es tu Sur. No te olvides, 10% de descuento si lo compras por internet y el envío a la ciudad de Ayacucho es gratuito. ¿Qué es lo que está pasando a propósito de los casos ya comprobados de digamos, la renuncia de Bruno Pacheco, secretario general, por presuntamente haber incidido y enviado chats al superintendente, al jefe de la superintendencia, la SUNAT, para indicarle qué es lo que debería hacer de protección, de ayuda a unas personas, a unas empresas, a cambio de favores, ¿no? Como decía, casi lo decía, favor con favor se paga, que es una muy extendida, obviamente, costumbre peruana, latinoamericana también, ¿no? Bueno, en el mundo también se da, ¿no es cierto? No es solamente de nosotros, pero eso en una sociedad democrática, en una sociedad transparente, esos actos empiezan a ser denunciados cada vez con más frecuencia. Y no solamente en la izquierda, en la derecha, en el centro, ¿no es cierto? Lamentable que obviamente a Pedro Franque, una persona que digamos ha estado en la primera fila en la lucha también contra actos de corrupción y contra obviamente una mayor equidad, mayor justicia, pues se le encuentre que su hija y su hijastro pues están haciendo negocios con el Estado siendo el ministro de Estado, ¿no? Lo cual está penado y lo cual ameritaría una investigación obviamente ya sumaria. Y también en el caso de el ministro de Justicia, ¿no? Aníbal Torres, que a su hermano está involucrado en una empresa que está negociando con el Estado también. Como sabemos, la ley impide hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto grado de afinidad a que ese entorno familiar de un ministro, de un funcionario, pueda negociar con el Estado, salvo que haya estado antes, por supuesto, pero una vez terminado, pues debe abstenerse de participar el Estado, porque en una posición de poder puede influir para que sea beneficiado en contra de otros postores, de otros digamos, de otras empresas que quieren obviamente lograr hacerse de derecho de ser proveedor del Estado. Entonces, para evitar que haya ese conflicto de intereses, se pide que ninguna persona de la familia cercana a un ministro, a un director, a un viceministro, etcétera, funcionario público, tenga que ver con el Estado. Entonces, y esto no es solamente de la izquierda, en la derecha se da, en el centro se da, ¿no es cierto? Y obviamente esto supone que va más allá de la ideología. No es un tema entonces ideológico, no es un tema solamente político de personas que digamos tienen por su ideología ya una proclividad a hacer actos de corrupción. No, como se está viendo y ya se ha visto anteriormente, también la izquierda tiene eso. ¿Y por qué? Porque vive en una sociedad que tiene esa costumbre atávica, esa costumbre de 500 años, como lo ha demostrado en el libro de la historia de la corrupción, ¿no? Que todos, creo, Emer Quirós, que todos hemos leído, hemos visto, Alfonso Quirós, que hemos visto que tiene las, digamos, herramientas el Estado para, en principio, protegerse, pero que es muy vulnerable y que en la colonia era muy evidente también como, digamos, el uso del poder para beneficiar a los suyos y para beneficiarse el que tiene poder era muy frecuente, ¿no? Igual en la República, ¿no? La República se coló toda una serie de corrupciones, están los casos enormes, caso Dreyfus, en fin, el caso del Guano, el Salitre, o sea, enormes denuncias que Quirós, tienen que leer el libro, la verdad que uno se queda pasmado de ver la historia realmente de cómo se ha construido fortunas con base a la corrupción, amarres entredichos, ¿no? Es impresionante. Entonces, yo creo ese está detrás, o sea, son 500 años prácticamente de una sociedad que ha vivido del abuso del poder, del uso del poder para beneficio propio, personal, individual, particular y familiar y de compadrazgo. Y entonces estamos, digamos, a puertas de crear una nueva sociedad, pero estas viejas costumbres se cuelan en todas las partes. No tiene un signo ideológico la corrupción, simplemente tiene ese
ese afán de sobrevivencia que le llaman, de poder ganarse alguito, ¿no? De sacarle provecho a la situación, al momento, a la coyuntura, de repente nunca más volver a ser ministro, ¿no? Mi hermano, mi compadre y mi familia, entonces eso, y también por otro lado está el desconocimiento de las leyes, porque como somos una sociedad democrática muy joven, muy nueva, 20 años, quizá desde Toledo, desde el primer gobierno de Toledo, 2001, que ininterrumpidamente tenemos democracia, y antes hemos tenido autoritarismo, como hemos dicho, hemos tenido golpes de Estado, democracias ininterrumpidas y democracias, por supuesto, que no eran totalmente democráticas, ¿no? Una democracia que era para unos y excluía a otros, o sea, esa no es democracia. Democracia es cuando todos participan de la cosa pública y no se excluye a nadie. Hasta el año 1980 había exclusión porque no podían votar los analfabetos, por ejemplo, analfabetos, como siempre repito, analfabetos en castellano, porque los analfabetos en quechua, entre los cuales puedo incluirme como un semi-analfabeto en quechua, pues no votaron siempre y siempre tuvieron el poder en sus manos, en contra de los que no tenían ese privilegio de saber el castellano, ¿no? Y los que tenían el privilegio de saber el quechua, pues no tenían ningún poder, ninguna vinculación con el poder. Entonces, esa situación hace que hoy la democracia que tenemos que defender revela, ¿no es cierto? Y en el mundo de la transparencia, en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de las libertades, hace que veamos la situación actual como una situación no de un grupo político, no el mal está en un grupo político, no está en la extrema izquierda el mal, no está en la extrema derecha el mal, solamente está seguramente en la extrema izquierda, en la extrema derecha también, y también no está en el centro, en su parálisis o en su avance, en su desidia o en su cólera, en fin, lo que sea como sentimiento que puede tener frente a esta situación digamos, de frustración de crear una sociedad nueva. Entonces, el tema es que tenemos que empujar el coche de mayor democracia, empujar porque haya efectivamente censura a la parte de mi grupo, que yo puedo querer mucho a una persona, pero si en mi grupo existe ese acto de corrupción, tengo que ser suficientemente capaz, autónomo, y de mirar el futuro con optimismo y decir hay que cortarlo, y no puede ser que mi compadre, mi amigo, mi hermano, mi familiar haya metido eso, entonces tengo que denunciarlo incluso, ¿no? Entonces, ese tema, y por supuesto lo que está pasando con eso es por un lado todos esos visos de digamos actos de digamos corrupción que se están digamos señalando en los medios de comunicación y que tienen cierto asidero. Y por otro lado está el tema de la vacancia, ¿no? Y la vacancia expresa obviamente también un tema de, digamos, intolerancia frente al otro, ¿no? El gobierno de Castillo no es el mejor gobierno, sin duda tiene muchas limitaciones y cada día tiene incluso, digamos, denuncias, atrasos, incongruencias, incoherencias, pero es el proceso que el Perú ha elegido, ¿no? Es el proceso que el Perú ha planteado, que la mayoría del Perú, claro, mayoría muy relativa, muy precaria, pero que al final lo hizo como una, digamos, por 40.000, 50.000 votos ganó el presidente Castillo, aunque hubiera ganado por un voto, ganó, entonces, y se alzó con el triunfo, y ese triunfo le da la posibilidad de gobernar 5 años. Que no lo haga bien, que no lo haga mal, que lo haga desacertadamente, que se equivoque y que vaya corrigiendo en el camino, es lo que tenemos y eso es lo que hay. Y si yo no quiero eso, pues tengo simplemente para esperar 5 años a que se pueda elegir de nuevo o simplemente pueda irme al país también, no es otra opción. En la libertad que hay, ¿no es cierto? O quedarme a trabajar y hacer mis cosas. Pero no se puede, ¿no es cierto?, decir que el respeto a la democracia y a la vez uso mecanismos sin tener la justificación adecuada. Como dice Rosa María Palacios, la Carta Magna de la Constitución no especifica que por incapacidad de gestión se pueda vacar un presidente. No está, pues, no hay, o sea, ¿tiene incapacidades para poder gobernar? Probablemente, en algunos casos sí, y tiene incapacidad para hacer un buen gobierno, un buen equipo de gestión, es probable, sí, y tiene errores, y tiene incluso vocaciones, algunos de su entorno por la corrupción, sí, está demostrándose, bueno, eso, la justicia que le caiga encima,
el presidente al salir del gobierno va a ser enjuiciado muy probablemente, va a tener que ir a defenderse ante los tribunales, porque obviamente va a ser implicado, sobre todo en este caso, por ejemplo, en Bruno Pacheco, en el caso de los ascensos, en el caso de estas prebendas, también de pedirle al jefe de la SUNAT que haga favores. Eso es lamentable, ¿no? Muy lamentable, ¿no? Entonces, eso implica también el desconocimiento por parte de muchas personas de cómo operar en democracia, en transparencia, cómo crear entonces las condiciones para que no haya el uso del poder por parte de las demás personas. Y está bien entonces que la oposición denuncie estos casos y lo difunda también, ¿no? Entonces, pero no es posible que la vacancia surja por una voluntad personal subjetiva de que no me gusta esta persona, porque claro, en ese caso tampoco, si yo digo no me gusta sutano que trabaja o que es un funcionario o que es una autoridad, pues que lo cambien. No, pues mi voluntad no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Tiene que ver las leyes, las normas, y tiene que ver los procedimientos, y tiene que ver, por supuesto, la justificación, ¿no? Entonces tiene que haber una razonabilidad en el tema del pedido de cualquier tipo de vacancia o pedido, digamos, que permita el no cumplimiento de las normas por la otra persona, ¿no? De sus funciones, de su cargo, ¿no? El no ejercicio de su cargo, porque mi voluntad se va a imponer por encima de las leyes. Eso es lo antidemocrático, ¿no? La ley está por encima de mi voluntad. La ley no está por debajo de mi voluntad. No puedo utilizar la ley a mi favor para yo utilizarlo en contra de mi opositor, en cuanto no me gusta, no quiero. Porque además, Javier Massa, un liberal que vive en Estados Unidos, señala, no existe pues ninguna, como él dice, a ver, demuestren una prueba de su comunismo así ya militante del presidente Castillo. No, incluso se ha quitado a los extremistas de izquierda del costado, de su entorno, y está construyendo un gobierno de centro izquierda. ¿Por qué no dejarlo gobernar? A pesar de los errores que va a tener, y que obviamente muy bien que se haya denunciado los vínculos de personas cercanas a los ministros, como de Economía y de Justicia, muy bien. Eso está, y del secretario general, muy bien también, ¿no es cierto? O sea, y si cualquier persona, cualquier autoridad de cualquier signo, derecha, izquierda, centro, lo que sea, que cometa alguna infracción ante la ley y algún abuso del poder y un vínculo con la corrupción, debe ser separado y debe ser denunciado inmediatamente. O sea que eso tenemos entonces como sociedad que combatir no solamente el tema de la corrupción, venga de donde venga, como se decía, ¿no? Sino también combatir el uso de algunos mecanismos de la ideología para la justificación de eso. No es que, digamos, de derecha y por lo tanto es corrupto. No. No, es de izquierda, es de extrema izquierda y por lo tanto es corrupto. No es cierto. No es la ideología no tiene que ver necesariamente con la corrupción, como tampoco tiene que ver a veces las calidades intelectuales. Una persona puede ser muy inteligente y puede ser muy corrupta a la vez, ¿no es cierto? Una persona puede tener no grandes capacidades intelectuales, pero puede ser una persona ética y una persona con moral y una persona incorruptible. O sea, no tiene que ver, tiene que ver simplemente el hecho de si se comprueba o no que esa persona delinquió, cometió un delito, infringió la ley y por lo tanto debe ser denunciado, sancionado en un juicio justo, por supuesto, también dicho sea de paso, y que avance entonces la sociedad democrática, transparente, en una gestión abierta, y que con la oposición que pueda ayudar a construir una nueva sociedad. De hecho, la oposición en este momento lo que está ayudando es a construir una nueva sociedad, porque empieza a visibilizarse también los errores de la propia izquierda, y eso está bien, y eso está excelente, ¿no es cierto? O sea, y también, por supuesto, se empieza a visibilizar los errores de la derecha, de la extrema derecha, ¿no? Hay sin ninguna duda una disputa entre la extrema derecha, que quiere justificar ante sí por encima de la ley el tema de una vacancia, y los liberales democráticos como Rosa María Palacios, Álvarez Rodríguez, que no tampoco son, digamos, fans de Pedro Castillo, ni mucho menos, y lo critican a cada rato, pero respetan su investidura, respetan su legitimidad de ser un gobernante que tiene errores, como no, y que tiene que superarlos. Entonces ellos abogan por una situación de gobernabilidad en medio de la precariedad y en medio de las, digamos, procesos de aprendizaje. Es lo que el pueblo planteó y está bien. Entonces, si eso avanza, si eso camina, pues obviamente en el marco del derecho hay que aceptarlo. La economía no se ha venido abajo,
No es cierto tampoco que todo está en negro, no es verdad, o digamos en blanco, no es verdad, ¿no es cierto? No es un desastre el país tampoco. Sí hay evidentes crisis y que la gestiona el propio gobierno, pero también hay crisis que la gestiona la propia derecha, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las mineras. Se ha señalado ya por la PCM que las mineras tenían una fecha de cierre y que eso lo que ha hecho la PCM y con el Ministerio de Energía y Minas es decir, ok, hasta acá nomás, punto, o sea, ya tenía una fecha de cierre, se acaba. Si bien es verdad que muchas veces estas fechas de cierre pueden ser ampliadas por digamos, diversas razones, porque encontraron una nueva beta, porque hubo mejor digamos, el precio del mineral y por lo tanto se estima que puede haber incluso hasta mayores recursos, lo cual podría ser razonable. Sin embargo, este tema también tiene que ver con las comunidades campesinas y las comunidades campesinas son uno de los tres actores, el Estado, los empresarios y las comunidades campesinas. ¿Y por qué se le puede hacer caso siempre a las empresas mineras y no a las comunidades campesinas que quieren que ya se retire la minera de su cabecera de Cuenca, de donde están? De repente hacen una buena gestión, pero simplemente los dueños del terreno, los dueños de esa zona no quieren. Entonces, ¿cómo les puedes imponer? ¿No tienen voz? ¿No tienen voto? ¿No tienen capacidad de decisión? ¿Son un actor pintado? O sea, solamente por el tema económico que es importante y sin duda hay que, si hay un hueco económico se tendrá que cubrir y hay que ver si incluso se impulsa en las zonas turismo, por qué no se impulsa en las zonas el uso de mejoramiento del agua, ganado, etcétera, que pueda ser más productiva las tierras, digamos el espacio físico que deja la minera y que puede ser impulsado, quizás no al mismo nivel del recurso minero, pero sí con la calidad de vida de la gente, que es lo que la gente quiere, vivir en paz y en tranquilidad y con calidad de vida, que tienen derecho legítimo. ¿Cuál es el problema frente a eso también, no? Y sin embargo también es verdad que se debe escuchar a las mineras en su pretensión de continuar abriendo, pero que tiene que haber ahora sí, porque hasta hace poco no ha habido. Uno va a la Oroya, ustedes han ido a la Oroya, conocen la Oroya, qué lamentable situación de una empresa que lo que ha hecho es francamente, digamos, y hay niños con plomo en muchas zonas que tienen en la sangre plomo. ¿Eso no es un delito? Eso es un delito. Eso no puede ser, no puede pasar en el país que un solo niño tenga plomo en la sangre, eso no es posible en el vial. Y también, por supuesto, la minería informal, que hay que combatirla y hay que en toca formalizarla y hay que evitar que si contamina también debe ser sancionada. O sea, hay mucho trabajo por hacer, por eso es que en realidad faltan manos, faltan talentos de extrema derecha, de izquierda, de centro izquierda, de extrema izquierda, faltan manos para realmente hacer gobernable el país hacia un desarrollo sostenible, porque no es posible que, digamos, habiendo tantas tareas en el país para hacer tantas cosas, no se ocupe las personas en lograr superar algunos problemas en su entorno. Y sin embargo estamos entrando en discusiones, en peleas, en conflictos que están incluso por encima de la ley, por encima de la norma, y eso es antidemocrático. Y entonces tenemos que ceñirnos a hacer las tareas, a cumplir las tareas, a mejorar el país en donde estemos, donde estamos, con colectivos que sean de centro, de derecha, de izquierda, pero que tengan la honestidad y la transparencia. Alfonso Barrantes decía algo: si un gobierno fuera solamente honesto, sería un gobierno revolucionario. Bien se señala, la corrupción lo corroe todo. La costumbre atávica que tenemos, la costumbre histórica, la costumbre que se ha metido hasta en los huesos, hasta en la sangre, del uso del poder, más allá de las ideologías, más allá de las, incluso hasta consideraciones intelectuales, académicas. No es que porque es inteligente, porque tiene títulos de doctor, ya es incorruptible, no es cierto. Puede ser muy corrupto. Y como puede ser una persona también de bajos recursos, analfabeto, en fin, no, sin conocimiento, muy corrupto también. O sea, no es privilegio ni de ricos ni de pobres la corrupción. Es simplemente un hecho de quienes no quieren someterse a las normas, a las leyes, a la democracia, para poder lograr crear un mundo nuevo, una sociedad mejor. De eso estamos hablando en realidad, de eso estamos viendo hoy lo que está en curso, y por lo tanto el gran tema, lo que tenemos por delante es que lograr una sociedad más democrática, y tenemos que lograr que tanto en la izquierda se sancione como en la derecha se sancione, y que no se utilice el poder para usos personales,
y salgamos, obviamente, cuando tengamos que salir para denunciar que lo que están tratando de hacer no es obviamente una censura, una investigación justa, sino un uso del poder para poder sacar a otras personas de sus cargos sin mediar obviamente una razón, una justificación valedera legal también. Y por otro lado tampoco se trata de dejar de criticar y de observar, porque lo que hace el Congreso y lo que hace el Ejecutivo tiene que ser cuestionable, tiene que ser, digamos, denunciado y tiene que ser, por supuesto, de observación pública, y tenemos que estar atentos y seguir y contribuir a que se cree una nueva sociedad con todos, con extrema derecha, con extrema izquierda, con centro liberales, con liberales democráticos, porque nadie sobra en el país, sobran las tareas, faltan las personas para poder hacer del país un país realmente desarrollado y potente. Y no te olvides también que para salir de la situación de atraso, pues un buen libro es un arma potente para salir adelante, y cualquiera sea tu norte en la búsqueda de ese buen libro, Librería Sur es tu sur. No te olvides, 10% de descuento si lo compras por internet, y el envío a Ayacucho es gratuito.